Nuestra presencia en los territorios es fundamental para librar estas batallas en estos momentos de transición que está viviendo el país y donde más que nunca las competencias constitucionales de la Procuraduría tienen que recuperar sus fueros y demostrar además con logros que estamos asumiendo la responsabilidad histórica que nos toca en este momento. Me parece que el 7º Congreso Internacional de Derecho Disciplinario y Contratación Estatal se da en un momento crítico para la historia del país, no solo por la transición política que estamos viviendo hacia la paz, por los desafíos que le pone a nuestro derecho público, sino porque simultáneamente, como lo hemos repetido multiplicidad de veces, pues 52 años de conflicto nos impidieron ver el estruendo de la corrupción y de la forma como, si nosotros no recuperamos la ética en este país, se nos va a derrumbar entre las manos. Y el papel de la Procuraduría, el papel del derecho disciplinario es crucial. Lo primero que habría que decir es que más que nunca la vigencia del derecho disciplinario es relevante en este momento de la historia de Colombia. Lejos de la importancia que tuvo en otros momentos, cuando comenzamos a transitar por la fortaleza académica de esta disciplina, hoy su fortaleza académica está dada precisamente por la importancia de mostrar resultados en la práctica, y eso es algo que le hemos dicho a todos nuestros procuradores en estos meses de gestión, y que más que nunca ahora que nos acercamos ya a un año de gestión, porque vamos a cumplir el 16 de enero un año al frente de esta Procuraduría, pues la necesidad de mostrarle resultados a la ciudadanía es clara, pero resultados al amparo de las garantías que han sido establecidas, porque tal vez el elemento fundamental, vertebral del futuro y por supuesto del presente del derecho disciplinario es nuestra capacidad de encuadrarlo en el Estado social de derecho que consagramos en la Constitución de 1991. Uno diría que la Constitución de 1991 potenció y fortaleció no solo las competencias constitucionales de la Procuraduría, sino la necesidad de tener un derecho disciplinario autónomo con las garantías propias, además del derecho penal. Una reflexión que no es una reflexión irrelevante en este momento. Y yo quiero aprovechar este momento para contarles cómo, frente a las supuestas dificultades y alguna como andanada en contra de las competencias constitucionales de la Procuraduría, que no creo que correspondan a la realidad, yo he tenido oportunidad en los últimos 10 días de estar en los 2 escenarios de la justicia interamericana, indagando no solo las opiniones, sino viendo el ambiente que tenemos en 2 instituciones tan importantes como son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estuve en la ciudad de Washington la semana pasada, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, de donde regresé antes de anoche. Y quiero expresarles mis impresiones. Creo que este es un momento, repito, único en la historia de la Procuraduría, y creo que lejos de lo que pueden pensar quienes están empecinados en atacar nuestro derecho disciplinario, en poner en entredicho las competencias constitucionales de la Procuraduría, tengo un reporte de tranquilidad, un reporte en donde lo que aparece fundamental es que definitivamente lo que tenemos que hacer es absolutamente compatible instrumentos internacionales que fueron diseñados hace 50 años en el marco de la evolución del derecho público, del derecho disciplinario y de nuestras normas constitucionales que han sido claramente interpretadas por nuestro máximo Tribunal Constitucional. Yo he dicho siempre que en el marco de las competencias de la Procuraduría, la justicia en estos 11 meses, 10 meses largos que llevamos, ha sido nuestro mayor aliado, lo seguirá siendo. Mi relación con el Consejo de Estado ha sido desde todo punto de vista un motivo de satisfacción en términos de nuestras intervenciones judiciales y lo seguirá siendo. Nosotros no vamos a plantear acá una lucha entre los poderes públicos. Ese no es el sentido del futuro ni de mi responsabilidad ni del papel que cumple la Procuraduría General de la Nación en este momento en la lucha contra la corrupción. Nosotros somos aliados en esta lucha contra la corrupción. Nosotros tenemos el deber de complementar nuestras competencias.
lejos de marcar, como alguien dijo irresponsablemente, un nuevo choque de trenes institucional. Ese ni fue el sentido de la Constitución de 1991, ni es el sentido que le ha dado el Consejo de Estado a sus recientes decisiones, ni mucho menos es el contexto en el cual la justicia interamericana aborda temas que, repito, por detractores de herramientas tan importantes de lucha contra la corrupción que tiene la Procuraduría, han querido hacer verse prosperar como si ese fuera el futuro del derecho disciplinario y de la Procuraduría General de la Nación. Y en eso quiero ser bastante enfático, porque me parece que aquí lo que tenemos que hacer es explorar nuevas vías de diálogo y reflexión, como se lo propuse a los comisionados en la Corte en Washington, como lo hablamos en el Pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado martes en la ciudad de San José, porque la Procuraduría, lejos de ser un enemigo del sistema interamericano, es el mayor garante del sistema interamericano de derechos humanos. Y esa es mi convicción personal, lo digo, y ese es mi deber como Procurador General de la Nación, el estar en la mitad de un escenario donde si algo señala para el futuro de Colombia, para la consolidación de la paz, para la superación del conflicto y sobre todo para efectividad en la lucha contra la corrupción, es respetar normas internacionales y hacerlas compatibles con nuestras competencias constitucionales. Y lo digo además por la gran innovación que ha representado la evolución del derecho disciplinario y el poder sancionatorio en el marco no solo de nuestra doctrina y de nuestra reflexión académica, sino en la práctica. El doctor Jaime Mejía Osman, que es una de las máximas autoridades de derecho disciplinario en este país y a nivel regional, lo ha dicho con mucha claridad. El Estado Social de Derecho ha potenciado la fortaleza de nuestro derecho disciplinario. Y eso yo quiero destacarlo acá porque, repito, no es un asunto menor. Y lo es en la medida que todas las garantías constitucionales del derecho penal, y ese es el sentido además de las decisiones de la Comisión Interamericana, como lo repitieron comisionados y magistrados de las dos instancias, lleva es precisamente a ello. Una referencia al derecho penal no tiene que ver únicamente con el carácter del órgano del cual tiene que tomarse una decisión, sino de la aplicación absoluta de todas las garantías del derecho penal a estos procesos. Ese es el sentido de las decisiones. Y es el sentido además, y tiene que ser así, en un momento en que lo primero que nos compromete es la lucha contra la corrupción. Es que si hablamos de instrumentos internacionales, en la sucesión de los instrumentos internacionales viene la Convención Americana del año 69, viene la creación de la Corte en el año 79, pero viene la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción del año 96. Yo tuve el privilegio de participar como observador de parte del Banco Interamericano de Desarrollo en esa Convención de Caracas del año 96, y allá hay una norma y uno va a los antecedentes de la discusión de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción y se da cuenta que había un reconocimiento, digamos, en términos de lo que después se conoce como criterios de apreciación nacional, y es la necesidad de crear unos órganos superiores de control en los países para combatir la corrupción, que nosotros no tuvimos necesidad de crearlo, porque venía desde la Constitución de 1830, y ese es el orgullo de esta Procuraduría General de la Nación, 187 años al servicio de la búsqueda de la integridad pública, de la preservación de la moralidad pública y de la defensa del patrimonio público. Esa es nuestra gran fortaleza. Muy anterior, décadas, siglos atrás, de las recomendaciones que han hecho organismos internacionales, los hizo la Convención, hablando con quienes están al frente del mecanismo de seguimiento de cumplimiento de la Convención Interamericana en Washington. El gran balance es que pocas instituciones como la Procuraduría General de Colombia cumplen esta labor a nivel interamericano. Y de eso quiero dejarles ese parte establecido con muchísima claridad, porque es la labor de todos nosotros, de quienes estamos en Bogotá, en la cúpula de la Procuraduría, de quienes están en el terreno dando esta batalla diaria, los procuradores regionales aquí presentes, los procuradores provinciales, los delegados disciplinarios, preventivos, de intervención judicial. Esa es la razón de ser de la existencia de la Procuraduría. Luego no vamos a permitir
bajo ninguna circunstancia que se cree que aquí hay una especie de alto en el camino y que se van a congelar las facultades por las cuales internacionalmente se reconoce la presencia de esta institución. Y ese, repito, creo yo, es el sentido de la interpretación de lo que viene de aquí en adelante en relación, ustedes lo han leído, con el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que de paso, ya lo he dicho y no lo voy a repetir acá, ustedes lo conocen, ha sido ratificado en sentencias de la Corte, en sentencias de unificación de la Corte Constitucional, donde además en 1991, si me permiten hablar de esa circunstancia histórica, porque yo fui el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente, al dotársele completa autonomía constitucional a la Procuraduría General de la Nación, se estaba creando un ente sui generis, que es difícilmente explicable en el escenario de la arquitectura constitucional de otros países, porque hay procuradores en América Latina que son nombrados por el Poder Ejecutivo, hay procuradores en América Latina que le deben rendir cuentas al Poder Ejecutivo, que son verdaderas autoridades administrativas, de gobierno, que en muchos casos, y da pena decirlo, le rinden pleitesía al ejercicio del poder desde el Poder Ejecutivo. Y buena parte de las sentencias de la Corte, y repito, esto es consecuencia de las conversaciones que tuve en estos días y de las decisiones de la Comisión, tienen que ver, como con claridad lo dijo la Comisión y la Corte, de la imposibilidad de restringir derechos políticos en una evolución política de un continente donde lo que ha habido es concentración de poder en manos de la función ejecutiva, donde, como dicen los historiadores de América Latina, pasamos de un virrey a un dictador, a un caudillo, y finalmente creamos un presidencialismo donde el Poder Ejecutivo tiene siempre facultades ilimitadas. Ese no es el caso del Ministerio Público en Colombia. Si ustedes analizan, por ejemplo, el origen del nombramiento de muchos funcionarios del Poder Judicial, es prácticamente muy similar al origen del nombramiento del Procurador General de la Nación. Si vamos a hablar del origen, en donde interviene, por supuesto, yo tuve el privilegio, el honor, siempre lo destaco, de haber sido ternado por el Honorable Consejo de Estado, no por el gobierno, que eso se recuerde siempre. Y después fui ratificado en una elección abierta en donde, por fortuna, una unanimidad en el plenario del Senado de la República. Y creo que eso no solo le da legitimidad a mi caso particular, a la elección del procurador como tal. Y lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en los criterios que la misma legislación interamericana ha puesto para el derecho sancionatorio y que tienen que ver con el principio de legalidad restrictiva y que tienen que ver con el principio de proporcionalidad, que tienen que ver con el principio de aplicación de todas las garantías al derecho sancionatorio, que repito, es tan nuestro, es una producción tan nuestra, y por eso yo les recomendaría a los profesores aquí invitados que en el derecho comparado miráramos experiencias similares en donde el derecho disciplinario sigue siendo una de las grandes novedades del derecho público, porque tiene que ver con el ejercicio de la función pública, como lo decía el director del instituto ahora, y porque tiene que ver con el cumplimiento además de una serie de normas en una transición política en esta región latinoamericana, en donde estamos es demostrando que los controles horizontales al poder le dan sentido a la consolidación de la democracia, que no tiene sentido es avanzar en la concentración de poderes dependiendo del Poder Ejecutivo, como fue la regla general de la historia de América Latina de las últimas décadas, y cómo ese regreso a la democracia que se da a finales de los 80s, lo que ha supuesto es la creación de órganos de control muy parecidos a esta institución. Ustedes hacen un repaso por el mapa de lo que llaman los americanos instituciones de control horizontal y se dan cuenta, la propia OECD, donde nosotros estamos golpeando las puertas para entrar en este momento en París, ha señalado que las instituciones que sirven en la lucha contra la corrupción son, por supuesto, las instituciones que son independientes del Poder Ejecutivo, haciendo un diagnóstico bastante crítico de lo que fue una creación institucional en el marco de comisiones anticorrupción que en la mayoría de los países de la región latinoamericana dependían directamente de la oficina del presidente de la República o del vicepresidente de la República. Hay análisis bastante críticos y sin el ánimo de hacer una crítica de lo que ha sucedido en este país en relación con herramientas que salen del propio Poder Ejecutivo,
que son importantes, por supuesto, dentro de la especificidad y espacio institucional que tienen, como son las oficinas de control interno dentro del Poder Ejecutivo, pues realmente las herramientas eficaces en la lucha contra la corrupción tienen que ver con la posibilidad de equilibrar el poder siempre desmedido del presidente de la República o del órgano ejecutivo del poder público. Entonces estamos hablando necesariamente de una serie de reconsideraciones que a lo único que deben conducir es al fortalecimiento de la función disciplinaria y de las competencias disciplinarias de la Procuraduría. Yo les quiero ratificar que ese es mi compromiso, respetando, por supuesto, las decisiones de la justicia a nivel local y respetando los principios internacionales del derecho interamericano que estamos convencidos son perfectamente compatibles con nuestra historia institucional y con los pronunciamientos que ha hecho nuestra Corte Constitucional. Para hablarles muy concretamente, porque no me quiero extender mucho en ello, el test de proporcionalidad que se fija en la propia Carta Interamericana, hablando del derecho disciplinario como uno de los elementos que es fundamental. Por ejemplo, varias sentencias de la Corte Interamericana proponen que resulta exigible para establecer una restricción al derecho político a ser elegido superar el test de proporcionalidad descrito en los numerales 176 a 189 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Jorge Castañeda, que fue un canciller mexicano contra los Estados Unidos mexicanos, y el famoso caso de Leopoldo López Mendoza. Es que cuando ustedes oyen hablar del caso de López Mendoza, piensen en Leopoldo López y piensen lo que ha representado la dictadura de Maduro tratando de sacar a la oposición del juego político. Ese es el contexto de la decisión de López Mendoza de la Corte Interamericana, que es perfectamente comprensible frente a la realidad que estamos viviendo en el caso de Venezuela. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y dice la Corte que la medida cumpla con el criterio de legalidad restrictiva, es decir, que sea adoptada por la ley en sentido material y formal. En el caso nuestro no solo hay ley en sentido material y formal, que es toda la evolución que ha hecho el doctor Mejía Osman del derecho disciplinario, sino que tiene naturaleza constitucional, las competencias constitucionales de la Procuraduría. Que la medida, dice la Corte, posea una finalidad permitida y legítima en relación con la Convención Americana. Al respecto, resalta la Corte que, comillas, el artículo 23 de la Convención no establece explícitamente las causas legítimas o finalidades permitidas por las cuales la ley puede regular los derechos políticos. Ese artículo se limita a establecer ciertos aspectos o razones, este es el propio artículo 23, como la capacidad civil o mental, edad, entre otros, con base en los cuales los derechos políticos pueden ser regulados en relación con los titulares de ellos, pero no determina de manera explícita las finalidades ni las restricciones específicas que necesariamente habrá que imponer al diseñar un sistema electoral. Y tercero, que la medida de restricción cuente con un criterio de necesidad en el contexto de una sociedad democrática. Ojo con esto, viene todo el tema de la separación de poderes, viene todo el tema de controles dentro de un sistema democrático y además que exista proporcionalidad de la misma. En el caso López Mendoza, la Corte Interamericana refirió que las restricciones del sufragio activo deben ser adoptadas, y aquí viene un tema de interpretación que es muy importante, por condena, juez competente y en proceso penal. Pero ojo con esto, no se puede perder de vista que las sanciones administrativas y disciplinarias son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen en ocasiones una naturaleza similar a la de estas. Nuestra tendencia desde siempre, yo les cuento, yo tuve la oportunidad de escribir mi tesis de grado sobre la crisis financiera de 1983, un libro que publicó Editorial Temis en el año 86, se llama Sector Financiero y Delincuencia Económica, y revisándolo anoche en un capítulo sobre las contravenciones, encontré una tradición clarísima de aplicar todos los principios del derecho penal y todas las garantías del derecho penal al derecho contravencional y al derecho sancionatorio. Luego, aquí estamos hablando de otra historia y de otro tipo de tradición. En otras palabras,
El sentido más auténtico de la referencia al juicio penal, ya lo decía, no se refiere simplemente al componente orgánico, sino al aspecto sustancial de las garantías propias de un juicio sancionatorio, que implican, por supuesto, juez o tribunal competente, independiente, imparcial, derecho del inculpado a ser asistido, comunicación previa, derecho del inculpado a defenderse, derecho a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado en muchos casos. Es decir, todo lo que conocemos nosotros que son las garantías esenciales de la defensa del derecho penal que nosotros le estamos aplicando al derecho disciplinario, que es susceptible de mejorar indiscutiblemente. Esta sería la oportunidad, pero para seguir en esta sentencia, no para echar esto, para ponerle reversa a esto, ni mucho menos debilitar las funciones de la Procuraduría General de la Nación. Y la Corte reconoce que la expresión juez penal allí contenida, imagínense ustedes si en una interpretación restrictiva acudimos nosotros al texto de la decisión de la Corte y decimos que solo puede ser un juez penal, ¿qué va a pasar con las sentencias de la pérdida de investidura, que ha sido el instrumento más eficaz, reconocido por todos los organismos internacionales en la lucha contra la corrupción, que ha sido la hora de oro del Consejo de Estado en la lucha contra la corrupción? ¿Cuántas pérdidas de investidura y cuánta efectividad en la lucha contra la corrupción? Si nos atenemos a que es un juez penal, pues vamos a poner en entredicho también esa facultad que consagró el constituyente del 91. Y dice, cuyo propósito se refiere precisamente a un órgano estatal cuyo propósito es ejercitar el poder punitivo o sancionador rodeado de una serie de garantías especiales, en concreto las previstas en el artículo 8º, que son las que acabo de mencionar. De tal manera que al confrontar esos dos criterios especiales, la superación de un juicio de proporcionalidad, que está en la sentencia de Castañeda contra México, se trata de una limitación sancionatoria, pero para que se respeten los principios del derecho sancionador consignados en dicho instrumento internacional. Al evaluar, por supuesto, el caso de la Procuraduría colombiana, se encuentra que satisface exactamente estos criterios señalados, que fue lo que dijo la Corte Constitucional en una sentencia del doctor Humberto Sierra Porto, que hoy es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso, las sanciones, sus causales y procedimiento están previstos en la ley en sentido material y formal, el principio de legalidad. Segundo, las sanciones y sus causales responden a la finalidad de luchar contra la corrupción y el correcto funcionamiento de la función pública. Uno, un principio constitucional, otro que entra al bloque de constitucionalidad por la vía de la Convención Interamericana del año 96, en donde se habla de la importancia, ya lo he dicho, de crear órganos superiores de control en la lucha contra la corrupción. Y tercero, son necesarias en el contexto de la evolución democrática colombiana, ya que permiten luchar contra las causas históricas que han afectado el correcto ejercicio de la política y de la representatividad en la sociedad. Hay otro criterio que particularmente en un ejercicio que hicimos con los procuradores delegados, que destacaba particularmente a Andrés Mutis, que fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema, y es la violación del principio de igualdad. Es que vamos a consagrar entonces una especie de fuero especial, de intocables para muchos funcionarios de elección popular, cuando ustedes han visto la magnitud que tiene la corrupción a nivel departamental y local. Y con esto no quiero decir únicamente que exista en ese nivel, sino que las debilidades de gestión a nivel municipal y departamental ha marcado esa explosión de la corrupción que estamos viviendo. Y resulta entonces que le estamos creando un blindaje especial, violando el principio de que podemos, de alguna manera, como lo dice la propia Constitución de Colombia de 1991, al crear una institución, al recrear una institución que no está bajo la suprema dirección del gobierno, porque acuérdense que hasta 1991 la Procuraduría General de la Nación estaba bajo la suprema dirección del gobierno. Eso lo eliminamos en la Comisión Cuarta y fue ratificado en la Sala Plena en el marco de las discusiones de la Constituyente. El artículo 277, es que no lo quiero repetir acá, está clarísimo. Hay una defensa de los intereses de la sociedad, ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, en total armonía con el ejercicio de la función pública señalado
en otros artículos de la Constitución, inclusive las de elección popular, y ejercer preferentemente el poder disciplinario. Con esto, pues, quiero decir que se trata de un caso de interpretación complejo, un caso difícil, como se diría en el marco de la terminología de la Corte, pero afirmar así tan tajantemente que estamos en un caso que además tenga efectos para todos los demás, ya lo he dicho, hay un respeto absoluto por la decisión del Consejo de Estado y hay un respeto absoluto por el juicio de convencionalidad que se ha hecho, pero esa situación tiene que considerar también otro criterio del sistema interamericano, que es el margen de apreciación nacional, como una forma de respetar la aplicación de los principios internacionales de una convención con el principio de autodeterminación de los pueblos y el ejercicio del poder constituyente, porque además estamos hablando no de una reforma constitucional, sino del ejercicio del poder constituyente que se dio en Colombia en 1991. Y termino simplemente que este sí que es un tema que ojalá ustedes puedan dilucidar en estas jornadas, que tiene que ver con lo que representa la necesidad de respetar la naturaleza del derecho penal. Al fin y al cabo, el derecho penal es la última razón sancionadora. El tema de criminalizar o penalizar todos los incumplimientos o todos los incumplimientos de deberes o digamos las ilegalidades, entre comillas, que se puedan ejercer en materia de función pública es de entrada absolutamente antitécnico. Y eso lo quiero decir en el sentido que creo que uno de los grandes logros y avances del derecho disciplinario colombiano, y eso sería bueno contrastarlo con lo que opinan los profesores que vienen de afuera, ha sido precisamente crear unas instancias intermedias de derecho sancionatorio como el derecho disciplinario, que le dan al derecho penal ese carácter, el carácter de ser el último recurso, pero insistiendo en el principio pro persona, creando medios punitivos y sancionatorios menos lesivos de los derechos fundamentales. Por eso fíjense que un poco el argumento puede ser al revés, es que la existencia del derecho disciplinario lo que de alguna manera garantiza es la vigencia de los derechos frente a la utilización de la última razón sancionadora del derecho penal. Y de esa manera el principio pro persone implica la necesidad de aplicar las menores restricciones posibles a los derechos, propendiendo por un diseño que entonces resulta incluso más favorable en términos de sanciones, teniendo en cuenta las sanciones del derecho penal, como son la privación privativa, la detención y la privación de la libertad, en un escenario donde el derecho sancionatorio gradualmente, frente a la determinación de la culpa o del dolo, puede llevar precisamente a un control de la administración pública que sea mucho más racional a la luz de un Estado garantista. Yo no me quiero extender más, creo que esta es la controversia que está sobre la mesa. Quiero reiterarles que nosotros somos absolutamente respetuosos, de nuevo, de las decisiones de nuestros tribunales locales. Seguiremos trabajando con nuestro Consejo de Estado en esta lucha contra la corrupción. Seguiremos por la vía de la intervención judicial de nuestros procuradores de intervención judicial, complementándonos en la lucha contra la corrupción en materia de sanciones, en materia disciplinaria, en materia, por supuesto, de prevención, donde además hemos, y ustedes lo han visto, hemos puesto en marcha muchas acciones populares que se han traducido ya en logros efectivos, en temas muy sonados en los casos más relevantes de corrupción de los últimos meses. Y por eso quiero terminar diciendo, para que con confianza podamos seguir trabajando de manera contundente como lo hemos hecho en la Procuraduría General, que el derecho disciplinario goza de buena salud, que la Procuraduría goza de buena salud y que a la luz de la defensa de los principios de nuestro derecho y de las decisiones de nuestros tribunales, de la justicia interamericana y de las normas interamericanas, vamos a seguir en este proceso de fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación de Colombia. Muchísimas gracias.